Buenos días, hermanos. Continuando con la serie de prédicas y enseñanzas sobre mayordomía, hoy vamos a hablar sobre la semilla, la siembra y la cosecha. Y he puesto como título a esta enseñanza la semilla y la siembra como base para obtener productividad. Y la he basado en 2 Corintios 9, del 6 al 8, que dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros la gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Oremos. Querido Padre Celestial, venimos ante tu presencia en esta mañana hermosa y maravillosa que has hecho para nuestro deleite, para darte gracias por la vida de mis hermanos que se encuentran presentes y por la vida de sus familias. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder reunirnos todavía con libertad y de forma voluntaria para adorarte, para alabarte, para bendecirte y para exaltar tu nombre. Ahora, Padre, nos disponemos a escuchar la palabra que tú tienes para nosotros, por lo que te pido, Señor, que me des sabiduría, que me des tranquilidad para poder expresar claramente lo que tú me diste para compartir. Prepara nuestros corazones, Señor. Prepáranos, Señor, para que esta palabra sea una excelente semilla y que caiga en buena tierra, que la atesoremos para poderla compartir con otras personas y que siempre pueda dar fruto. Háblanos al corazón, Señor, ministranos, Señor. Te necesitamos hoy más que nunca, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Cuando Dios creó el universo, estableció una serie de leyes naturales para su correcto funcionamiento. Leyes que nos recuerdan y nos demuestran la soberanía que hay en nuestro Dios. Nos demuestran en cada momento que Dios es soberano. Por ejemplo, creó la ley de la gravedad. Todos hemos escuchado hablar de ella. Y esta ley estudia la atracción que hay entre dos cuerpos que tienen masa. Quiero rápidamente explicarles. Un cuerpo entre más peso tiene, más masa posee. Me refiero a que no es lo mismo peso que masa. Cuando nosotros vamos al médico y nos dice cuánto pesa, nosotros decimos es la masa, 76 kilogramos en mi caso, pero realmente yo peso 745 newton, ese es mi peso. Newton. ¿Por qué? Porque la razón es porque el peso es igual a la masa por la gravedad. Y sabemos nosotros que en la Tierra hay una gravedad de 9,81 metros por segundo cuadrado. Que gracias a esta gravedad que nos atrae hacia la base, hacia el centro de la Tierra, gracias a ella nosotros no levitamos, no estamos flotando o no salimos disparados hacia arriba, nos mantenemos en el piso. Quiero decirles también que en los diferentes planetas existen diferentes gravedades, planetas y satélites. Por ejemplo, en la Luna la gravedad es de 1.6 metros por segundo cuadrado, en Marte 3.75, en Júpiter 24.78, etcétera.
¿Esto qué quiere decir? Que si yo acá en la Tierra logro saltar 1 metro, en la Luna podré saltar 6 metros, en Marte podré saltar 3 metros y en Júpiter podré saltar 25 centímetros. Porque la gravedad es lo que nos atrae hacia el centro de la Tierra. Tal vez nunca nos hayamos planteado esto, ¿por qué no? Porque estamos como pegados al piso, ¿no? Y esto se debe a la gravedad. Por ejemplo, si tenemos una manzana, sabemos que una manzana tiene masa, ¿no? Y que cae atraída por el planeta, por la Tierra, cae al suelo. Y cae con una aceleración de 9,81 metros por segundo cuadrado. Esto quiere decir que cada segundo su velocidad aumenta 9,81 metros por segundo. La manzana atrae la Tierra y la Tierra atrae la manzana con la misma fuerza. Lo que pasa es que obviamente la Tierra tiene un radio de 6.300 kilómetros y la manzana tiene un radio de 5 centímetros o 4 centímetros. Entonces, debido a eso, es que se atraen con la misma fuerza. Podremos decir entonces que podemos entender la ley de la gravedad como parte del diseño ordenado y perfecto que Dios hizo para el universo. Esta es una ley fundamental en la estabilidad del cosmos, lo que permite que los planetas orbiten alrededor del Sol, que los océanos y la atmósfera estén siempre en su sitio para que nos permita existir como personas, como Dios lo diseñó. Esto realmente es el reflejo de la sabiduría y el poder de Dios. Esta ley de la gravedad existe, esta ley de la gravedad está ahí. Créalo o no lo creas, seas creyente o no seas creyente, la ley de la gravedad está ahí. Lo que no sería bueno es tratar de comprobarla con nuestros cuerpos, es decir, subirnos a un 10º piso y lanzarla a ver si realmente es verídica, porque efectivamente estaríamos comprobando que existe, pero las consecuencias serían muy graves. Ahora bien, así como Dios estableció estas leyes naturales, también estableció unas leyes espirituales muy importantes para nuestra vida. Una de ellas es la ley de la siembra y la cosecha. Y es una ley muy fácil de explicar. Lo que queremos cosechar, eso es lo que tenemos que sembrar. O lo que siembras, eso cosechas. En otras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras actitudes generan consecuencias que tarde o temprano se van a ver reflejadas en nuestra vida. Esta ley de la siembra y la cosecha también existe, está ahí para creyentes y no creyentes, para todos, todo el mundo, para todo el mundo. Lo que queremos sembrar es lo que vamos a cosechar. Por eso, hoy reflexionaremos un poco cómo la siembra y la cosecha tiene que ver con la productividad y tiene que ver con la actitud de dar y cómo la generosidad no solo bendice a otros, sino nos bendice a nosotros también, produciendo productividad en Cristo. Cuando escuchamos hablar de productividad, lo que pensamos es hacer más con menos. Y efectivamente este es un término económico que quiere decir o que muestra una relación entre los productos que obtiene un sistema con respecto a los recursos que utilizamos para producir eso que estamos produciendo. Quiere decir
que entre más produzca y menos invierta, el sistema es más productivo, o sea, hay más utilidad. Si esto lo llevamos considerando una cosmovisión bíblica, la productividad entonces consiste en administrar de manera eficiente nuestros dones, nuestros talentos, las estrategias que Dios nos da, el tiempo, la energía, etcétera, para bien de otras personas y para la gloria de Dios. Es decir, que la productividad cristiana sería administrar bien lo mejor que podamos todos nuestros recursos, es decir, nuestra vida entera, lo mejor que podamos para encontrar satisfacción. Pero ojo, hermanos, la satisfacción no se encuentra cuando cumplimos o encontremos nuestras propias metas, sino en cumplir la voluntad de Dios. Cuando los cielos se abren, todo lo que está debajo de ellos comienza a producir. Lo que se genera en el cielo, en el corazón de Dios, se traduce en una bendición sobrenatural para la tierra. La productividad entonces aflora en los términos y en los ámbitos en que el Padre, el Hijo y la Palabra se conjugan para lograrlo. Y esto fue lo que sucedió, por ejemplo, en el tercer día de la creación. En Génesis 1, 11, 13 podemos ver que Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del tercer día. En el tercer día, la tierra empezó a producir. Esto nos impulsa a pensar en el concepto de semilla. En la mente y en el corazón de Dios, la semilla es fundamental y determinante para que exista productividad. Es decir, que debemos sembrar para cosechar. Una buena noticia para ti y para mí es que eso es lo que quiere Dios, que nosotros seamos productivos y Él nos da las herramientas, los dones, los talentos, las estrategias, etcétera, para que exista esa productividad, pero sobre todo para que sembremos para cosechar. El concepto de productividad entonces se asocia con el concepto de cosecha, y la única posibilidad de obtener una cosecha es sembrando una semilla en un terreno apropiado. Acá se vino a mi mente la parábola del sembrador, en la que Jesús ilustra de manera ejemplar lo relacionado con la siembra de la palabra de Dios, que dependiendo del terreno donde esta semilla sea sembrada, dará o no dará fruto. La parábola dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60
igual al 30. Aquí podemos ver tres palabras importantes y tres características importantes. Podemos ver que una palabra es el sembrador. ¿Y quién es el sembrador? El sembrador es Jesús. El sembrador es nuestro pastor. El sembrador es el que predica la palabra de Dios. Todos nosotros somos sembradores, porque de alguna manera predicamos a alguna persona la palabra de Dios. Otra palabra importante es la semilla. Y aquí la semilla hace referencia a la palabra de Dios. Y otra palabra importante es la tierra. Y aquí Jesús hace referencia a 4 tipos de terrenos. Que los vamos a, la tierra hace referencia al corazón de las personas y cómo estas personas reciben la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios plantada en nuestro corazón, no puede haber fruto espiritual. Así como una pequeña semilla se convierte en un árbol y este árbol da fruto, es un árbol grande y fructífero, así la palabra de Dios sembrada en un corazón puede ser muy grande y puede producir grandes resultados. Dios ha puesto en la palabra, en su palabra, un poder transformador y de crecimiento. Debemos preguntarnos hoy, ¿qué tipo de semilla estoy plantando en mi vida? ¿Estoy recibiendo la palabra de Dios diariamente? Los 4 tipos de terrenos a que hace referencia Jesús son los siguientes, que los acabamos de leer en Mateo 13. El camino. Este terreno es un terreno duro, es un terreno apisonado, es tan duro como el pavimento y se refiere a un corazón duro, un corazón que no deja penetrar en él la palabra de Dios. Aquí el enemigo viene y arrebata lo que la persona o lo que entró en el corazón de Dios. La arrebata y no le permite hacer efecto. Satanás arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Debo decir también algo que me llamó la atención y es que en los diferentes terrenos, en los 4 diferentes terrenos que nos habla Jesús, le está hablando a nosotros los cristianos, ¿no? A los que oímos la palabra de Dios, porque en todos los terrenos se refiere al que oye la palabra de Dios. ¿Sí? En el terreno pedregoso, aquí la semilla brota rápidamente, como decimos, porque no hay mucha tierra y la tierra poca que había no tenía profundidad. El sol quemó esta palabra. La semilla brota rápidamente y esto hace referencia al corazón que recibe la palabra con gozo, pero como no tiene raíces abundantes, llegan las dificultades, llegan los problemas y entonces abandona la fe. Otra clase de tierra es entre espinos. La semilla aquí cae en un terreno engañoso. Este cultivo termina ahogándose, como dice en Mateo 13. Cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Las malas hierbas roban la humedad de la semilla, no dejan que el sol llegue a la raíz y entonces muere. Aquí se refiere a un corazón que está dividido y la palabra es sofocada por las preocupaciones y riquezas de la tierra. Jesús compara esta tierra cubierta de maleza con las personas que oyen el evangelio,
pero los afanes de este siglo entran y ahogan la palabra y ésta se hace totalmente infructuosa. Y por último, la parte que cayó en buena tierra. La buena tierra es profunda, es suave, es enriquecida, es limpia. Acá en esta tierra ni Satanás, ni la carne, ni el mundo pueden arrebatar lo que Dios y la palabra quedó sembrado en mi corazón. Aquí se trata de un corazón que es receptivo, que oye la palabra, la retiene y da fruto permanente. Aquí es donde la semilla puede cumplir realmente su propósito. Como sembradores debemos estar atentos no solo a la calidad de la semilla que estamos sembrando, sino también a la preparación del terreno. ¿Está nuestro corazón listo para recibir la palabra? Un corazón humilde y dispuesto es esencial para que la palabra sea arraigada profundamente. La profundidad tiene mucho que ver acá. Ahora, la parábola habla del fruto que produce la semilla. La productividad espiritual es un tema central en las enseñanzas de Jesús. Y el fruto es el resultado de esa semilla sembrada en un terreno apropiado. No podemos forzar el fruto, sino que es el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. Si la semilla de la palabra está plantada en un buen corazón, inevitablemente producirá fruto. El fruto del Espíritu es el fruto que Dios quiere y que Él busca que nosotros tengamos. Todos sabemos cuál es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este es el carácter transformado que Dios produce en aquellos que reciben y obedecen la palabra. En la parábola vemos que algunos dan fruto al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Esto lo que nos demuestra es que la productividad espiritual puede variar, pero vemos aquí que siempre hay un incremento, hay una multiplicación. No todos nosotros vamos a dar el mismo fruto, pero si somos fieles a nuestro Dios, veremos cómo Dios aumenta lo que nosotros hemos sembrado. Lo asombroso del Evangelio es que es obra de Dios. Sembramos la semilla al compartir el Evangelio, pero el Espíritu es quien obra para dar vida. Nosotros realmente no nos debemos preocupar por si esa semilla va o no a dar fruto. El trabajo nuestro es sembrar la semilla y el Espíritu Santo es quien trabaja para que esa semilla sea arraigada en nuestro corazón. Nuestro trabajo realmente no es impartir vida, porque la vida la imparte el Espíritu Santo. Nuestro trabajo entonces consiste en solo plantar la semilla y una vez que hemos hecho esto, podemos descansar en el poder soberano de Dios. Lo que nos dice esta parábola podemos extenderlo a todas las áreas de nuestras vidas. Manejamos semillas en el aspecto sentimental, en el aspecto material, en el aspecto de los negocios, en el aspecto financiero, en lo relacionado con nuestros hermanos o en las relaciones con nuestros hermanos, con nuestros amigos, pero por supuesto en la obra que Dios nos ha encomendado. Así como fue necesaria la semilla de la palabra al comienzo o en la creación,
así también se hace necesario que nosotros sembremos nuestra semilla en los diferentes aspectos de nuestra vida para que esa semilla pueda fructificar en cada uno de los casos. Lo que quiero decir es que sin semilla no hay cosecha. Y si tenemos la semilla, pero no la sembramos, tampoco vamos a obtener cosecha. Yo los invito, hermanos, a que si tenemos semillas, las sembremos para poder fructificar. Todo me hace pensar a mí que Dios no nos da las cosas porque las necesitemos. Dios nos da las cosas porque pongo en práctica los principios y las verdades contenidas en su palabra. Lo que el Señor hizo al tercer día de la creación fue ordenar a la tierra que produjera plantas y frutos con semilla. Es decir, hizo un énfasis especial en que las plantas iban a fructificar en base a la semilla. Es decir, que los frutos, al tener semillas y nosotros sembrar esas semillas, vamos a obtener una cosecha lo bastante grande. En este proceso de la siembra, con el objeto de tener una cosecha, surgen 3 principios bíblicos que al practicarlos nos llevan a esperar la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Y estos son que todo es de Dios, es el primero. Todo lo que existe es de Dios. Todo lo que existe a Dios le pertenece. Nuestro coche, nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia y todo lo que tengamos le pertenece a Dios. Solo que Él a sus hijos les permite que lo utilicemos, pero a Él le pertenece todo. Segundo, Dios hace transferencias a sus hijos. Hemos visto que todo le pertenece a Dios. Lo que hace Dios es que nos transfiere las cosas para que nosotros las disfrutemos, para que nosotros las usufructuemos, para que nosotros tengamos el privilegio de disfrutarlo y de poseerlo, pero sabiendo, sin lugar a dudas, que todo le pertenece a Dios. Y el tercer principio es la semilla. Los conceptos anteriores están ligeramente amarrados al principio de la semilla que determina la cosecha. Y es en la semilla donde se encuentra encerrado todo lo que quiero ver realizado en mi vida. Y acá se encuentra incluida la prosperidad física, la prosperidad material, la prosperidad espiritual y todas las prosperidades que nosotros, la familiar, la prosperidad con amigos, etcétera. Para comprender claramente este principio tenemos que tener en cuenta algunas cosas, como que la semilla viene dentro del fruto. Esto lo podemos comprobar observando una fruta, por ejemplo, una manzana. Al abrir una manzana vemos una parte que es la pulpa, que es la parte comestible, y vemos una parte que son las semillas. Nosotros en una manzana vemos varias semillas. De cada semilla de estas, al sembrarla, pues va a aparecer un árbol que va a producir miles y miles de manzanas. Pasando esta enseñanza a la iglesia y a nuestra relación con Dios, cuando nosotros recibimos el salario, por ejemplo, Dios muy inteligentemente metió dentro del salario estas 2 partes, la pulpa, que es lo que nos comemos, y una pequeña parte que es la semilla. Y Dios nos dio eso para que nosotros esa semilla la sembremos. Quiero decir con esto que la semilla no se come, la semilla se siembra.
Podemos tener cantidad de semillas, pero solo cuando las sembramos es que se abre la posibilidad de que se reproduzcan. De la misma manera, no podemos esperar que Dios nos abra las puertas de las finanzas y nos prospere en lo material si nunca sembramos en este sentido. Otro punto es que la calidad de la semilla determina la calidad de la cosecha. Si sembramos semillas buenas, vamos a obtener árboles que nos darán fruto de calidad, pero depende mucho de nuestra actitud al sembrar. Debemos sembrar, como dice su palabra, la palabra de Dios, con una actitud llena de amor, con una actitud alegre, con una actitud gozosa y plena de motivación para alabar a nuestro Señor, procurando obviamente darle lo mejor a Él. Esta realmente fue la conducta que optó Abel cuando ofrendó, guiado por la fe. Recordemos que un día cualquiera Caín y Abel ofrendan al Señor. Tenían en aquella época la costumbre de presentarse o llegar a la presencia del Señor con algo. Y estos dos hermanos se presentan al altar de Dios, cada uno con su ofrenda. Caín con una canasta llena de frutas muy bellas y de verduras. Y Abel con su cordero más gordo y de mejor semblante. Parece que todo está normal, pero hay algo en el cielo que es determinante. Y la ofrenda de Abel sube como olor fragante a todos los rincones del cielo. Es una ofrenda que produce alegría en Dios. La de Abel, por alguna circunstancia, no. ¿Y cuál fue esta circunstancia? Que Abel hizo la ofrenda solo para cumplir un requisito, de presentarse a Dios con algo. Acá, la ofrenda de Abel, Dios la mira de una manera sana, sincera y transparente. Nadie puede lograr que Dios reaccione de la manera que reacciona si no hay fe, si no hay la convicción y la seguridad que confiamos en Él y que Él se merece lo mejor. Todo esto impulsaban a Abel a llevar lo mejor de su ganado. Y si nosotros vemos en Hebreos 11:4, que dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Abel nunca predicó un sermón. Abel nunca sanó a un enfermo. Abel nunca levantó a un muerto. Abel no hizo nada de esto. Sin embargo, estamos viendo en Hebreos 11:4 que Dios lo puso de primero entre las personas que podían tener esa fe que tuvo Abel. Si anhelamos ver fruto abundante y bueno de cada semilla que nosotros sembramos en el reino de Dios, debemos procurar que dicha semilla sea la mejor. Esto refleja realmente nuestro amor por el Señor. Normalmente se dice que es más difícil amar a Dios cuando estamos en una situación muy buena. Cuando estamos bien, casi que algunos decimos, es que no necesito a Dios porque tengo todo, estoy muy bien, entonces no me acerco mucho a Él porque ¿para qué?
Pero este paradigma debemos romperlo, hermanos. Yo los desafío a que amen al Señor con gran intensidad cuando tengas poco, pero sobre todo cuando tengas mucho. Ámelo en los tiempos de adversidad y en los tiempos de alegría, durante la enfermedad y cuando goces de salud, en los momentos de tristeza y cuando estés alegre, en la escasez y en la abundancia. Demuestre tu amor a Dios, reservando para Él la mejor semilla y esperando y alistándonos para obtener la mejor cosecha. Tenemos que hacernos una pregunta, y es: ¿para qué sembramos? Y es una pregunta obvia: sembramos para cosechar. Pero dependemos de lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Cuando un agricultor aspira a cosechar manzanas, parte del sencillo principio para que esto ocurra es que siembre semillas de manzanas. Si quiere manzanos. Sembramos para obtener una cosecha, y esto se aplica a todos los aspectos de nuestra vida, al aspecto material, al aspecto físico, moral, espiritual, familiar, etc. Lo que quiero cosechar es lo que debo sembrar. Sembramos en otras personas actitudes buenas para obtener actitudes buenas. Sembramos cosas buenas para obtener cosas buenas. Sembramos en nuestros hijos buenas cosas para obtener de nuestros hijos buenas cosas. Cuando sembramos odio, recogemos odio. Cuando sembramos algo bueno, recogemos algo bueno. Lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Lo que haces que suceda para otros, eso mismo es lo que vamos a recibir. De la misma manera, si anhelamos una cosecha en el campo financiero, pues lo que debemos sembrar son finanzas. Si deseamos recibir una cosecha de dinero, lo que debo sembrar es dinero. Comienza a sembrar el bien en otros para que coseches el bien. Lo que sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Y los responsables de esa siembra somos nosotros, porque somos los que sembramos. No le podemos echar la culpa al compañero del lado. Es mi culpa. Dios siempre quiere darnos mucho más de lo que buscamos o esperamos. Es decir, Dios quiere una mayor productividad para cada uno de nosotros. Pero esto sucede cuando no buscamos la bendición, sino cuando buscamos al Dios que da la bendición. Si enfocamos todo en el área material y económica, confirmamos en muchos pasajes de la Biblia que la mayor productividad también se concreta en lo financiero. Y aquí se hace necesario que yo haga una pequeña definición de lo que es ofrenda y diezmo, porque es importante aclarar estos dos términos. Obtendremos mayor productividad en el campo financiero a partir de las ofrendas y de los diezmos. No perdamos de vista que la bendición en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la financiera, comienza al igual que se hace en la agricultura, cuando sembramos. Al colocar la semilla en el terreno adecuado, es que se inicia el proceso que nos llevará más tarde a disfrutar del milagro de la cosecha. De manera que entre más nos demoremos en sembrar, más nos demoramos en recibir la cosecha. Sobre la ofrenda debo decirles y debo resaltar algo, que no todas las ofrendas agradan
a Dios. La actitud con la que nos acercamos a su presencia, al arca de las ofrendas, es determinante para llenar de alegría el corazón de Dios e impulsarlo a que Él derrame bendiciones sobre nuestras vidas. Esas bendiciones que Él nos ha prometido. En la Biblia encontramos ilustraciones profundas que nos llevan a comprender con claridad el principio de la ofrenda eficaz. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de Caín y Abel. ¿Qué fue lo que determinó que la ofrenda de Abel agradara a Dios y la de Caín no? Lo que determinó esto fue la actitud con la que cada uno la presentó. Abel presentó su mejor oveja con una actitud de adoración y gratitud, pero no sucedió lo mismo con la ofrenda de Caín, quien tenía en su corazón resentimiento, amargura, odio, y no era un hombre sano en ese momento, y por eso esa ofrenda no llegó al cielo. Para que la ofrenda sea eficaz, debemos acercarnos a Dios con un corazón limpio, con un corazón sincero. La ofrenda de una persona, por ejemplo, que tiene vicios, la ofrenda de una persona que es adúltera, que es alcohólica, que tiene una conducta contraria a lo que nos manda el Señor, realmente no es eficaz. El fruto de la ofrenda que damos lo determinamos nosotros mismos con la actitud de nuestro corazón. La limpieza de corazón es lo que convierte nuestra ofrenda en una semilla efectiva en el reino de Dios, permitiendo que de ella surja una gran productividad. El diezmo. El diezmo es el cumplimiento de lo ordenado por Dios. Damos el 10% de lo que recibimos. Quiero decir con esto que no podemos diezmar el 15% o el 20%, porque la palabra diezmo se refiere al 10%. Pero también debo decirle que si yo doy el 20%, estoy cumpliendo con lo que Dios me ordena del diezmo, que es el 10%, y estoy ofrendando un 10% adicional. Existen personas que consideran que el diezmo corresponde y es aplicable únicamente a la antigüedad, no a la parte neotestamentaria. Y creo que es una posición equivocada si tenemos en cuenta que se trata de un principio inalterable y como tal se mantiene en el tiempo. Y así lo ratificó Jesús en Mateo 23, que dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Estos hombres, los fariseos, se preocupaban mucho por diezmar y ofrendar y pensaban que con eso eran personas justas, pero violaban la ley al ser injustos e inmisericordiosos con sus semejantes. Cuando Dios los conforta o Jesús los conforta, les dice: es necesario ser justos, es necesario tener misericordia y tener fe sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Ahora veamos que el diezmo realmente es más de un dinero que colocamos en un sobre.
el diezmo realmente es una expresión de adoración. Cuando nosotros tomamos el dinero y diezmamos, debemos entender que más que dinero, estamos entregando adoración al Señor. Es una expresión de gratitud. Debemos estar siempre agradecidos de lo que el Señor hace en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias. Es el cordón umbilical del cristiano. Cuando un bebé está en el vientre de su madre, se alimenta por intermedio del cordón umbilical. Así nosotros los cristianos, cuando diezmamos, nos estamos manteniendo y dependiendo de Dios. Y es la forma más profunda de amar a Dios. Cuando traemos el diezmo al altar, lo entregamos demostrando la magnitud de nuestro amor al Señor. En Marcos 12:30, que dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Aquí Marcos menciona 4 formas de amar a Dios, y el diezmo cumple con estas 4 requisitos. Al amar a Dios con el corazón, incluimos nuestra voluntad, y el diezmo lo damos voluntariamente. Al amarlo con el alma, involucramos nuestros sentidos, la vista, el oído, el olfato, etcétera, el tacto. Y cuando nosotros tenemos el dinero para diezmar, debemos decir: este dinero no me lo voy a gastar en lo que mis ojos ven, en lo que escucho en la televisión, en lo que mis manos tocan. Este dinero lo voy a sembrar en el Señor. Y al amarlo con la mente, involucramos la inteligencia. Y realmente el diezmo lo dan las personas inteligentes, porque están incentivando a que ese cordón umbilical no se rompa. Al amarlo con todas las fuerzas, involucramos lo más intenso y profundo de nuestro ser. Y cuando diezmamos, también demostramos al Señor que lo amamos inmensa y profundamente. Es por todo esto que el enemigo siempre está atacando nuestra mente, para que no diezmemos. Porque él sabe que cuando amamos al Señor y empezamos a diezmar, la persona, si lo está haciendo de corazón, va a salir de todas estas limitaciones económicas, de la ruina, de la escasez, etcétera. Y eso al enemigo no le conviene. A él no le conviene que nosotros estemos en esa situación. Veamos lo siguiente que me llamó mucho la atención. Entre los países que más dinero tienen en el mundo, se encuentra Israel, Estados Unidos y Alemania. Y estos 3 países tienen en común algo: que todos diezman, o que allí se diezma bastante. En Israel es costumbre diezmar. En Estados Unidos es el país que más diezma. Y en Alemania incluso el diezmo está por una norma del Congreso. Esto realmente no es coincidencia, ya que son los 3 países que más diezman y son de los más prósperos que existen en el mundo para la gloria de Dios. Cuando la ofrenda y el diezmo empiezan a formar parte de nuestras costumbres, nos garantiza que la bendición de Dios venga a nuestras vidas en forma sobreabundante y entremos a disfrutar de un nivel de productividad en nuestra vida cristiana. Hemos visto que la productividad en la vida cristiana comienza con una semilla, la palabra de Dios. Pero para que esta semilla produzca fruto, debe ser sembrada
en un corazón receptivo. Es decir, esta semilla debe ser sembrada en buena tierra, cultivada con paciencia y con confianza en Dios y finalmente cosechada en el tiempo de Dios. Jesús nos llama no solo a sembrar, sino a ser fructíferos. Él desea que llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca, impactando no solo nuestra vida ni la vida de nuestra familia, sino la vida de las personas del mundo, y que realmente no nos dejemos impactar por ese mundo. Hoy te invito a que reflexionemos sobre nuestra vida espiritual. Cerremos los ojos y mentalmente nos vamos contestando algunas preguntas. ¿Qué tipo de terreno eres? ¿Qué tipo de semilla estás plantando en tu vida? ¿Estás siendo paciente con el proceso de Dios? Recuerda, lo que siembras hoy cosecharás mañana. ¿Estás sembrando abundantemente en las áreas en las que Dios te ha llamado a ser generoso? Piensa acá no solo en términos de dinero, sino en términos de tiempo, de dones, talentos, en términos de amor y en términos de servicio. Pregúntate, ¿estoy recibiendo la palabra de Dios diariamente en mi corazón? Necesitamos aprender a confiar en el proceso de Dios. Él trabaja en nosotros de maneras que no siempre entendemos, pero su promesa es que si perseveramos, habrá cosecha. ¿Estás enfocado en producir fruto para Dios? Examina tu actitud hacia el dar. ¿Das con alegría, con gratitud o das con tristeza y obligación? Recuerda que Dios no solo ve lo que damos, sino cómo lo damos. No temas sembrar generosamente en las áreas en las que Dios te llama. Confía en que Él es fiel para proveer todo lo necesario, no solo para ti, sino para que puedas seguir bendiciendo a otros. Que Dios te ayude a ser una tierra fértil, a sembrar su palabra fielmente y a esperar con confianza la cosecha que Él te ha prometido. Oremos. Amado Padre Celestial, en este momento nos acercamos a ti con humildad y gratitud, reconociendo que toda buena dádiva proviene de ti. Tú eres el Dios de toda provisión y sabemos que nunca nos faltará nada cuando confiamos en ti. Te pedimos, Señor, que proveas para nuestras necesidades y para que podamos ser fieles en traer a tu altar nuestros diezmos y ofrendas, tal como lo has prometido en tu palabra, que si damos con un corazón alegre, abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendiciones en nuestra vida hasta que sobreabunden. Te entregamos nuestros trabajos, nuestros ingresos y todas las áreas de nuestra vida financiera. Ayúdanos a ser buenos administradores, Señor. Ayúdanos, Padre, a confiar en tu fidelidad y en que cumplirás tu promesa cuando damos de corazón, y que tu favor nos rodee y que tu gracia nos llene para que seamos bendecidos y podamos bendecir a otros. Ayúdanos, Señor, a cultivar tu palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.